El pecado es un no a Dios. Clase 18. Haz un dibujo de ti mismo en tu libreta de cómo podrías disfrazarte de algún animal que existe o existió en la naturaleza. No puede ser disfraz de Halloween, monstruos, demonios o zombies. Tu maestra pasará a revisarte el sábado. Veamos algunos ejemplos. Todos conocemos cómo Dios Padre derramó todo su amor en crear un mundo fabuloso para que en él habitáramos. Veamos lo que nos dice el libro del Génesis. Y creó Dios a los hombres a su imagen. Los bendijo diciéndoles: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se muevan en la tierra. Vio entonces Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y lo más maravilloso es que quiso hacernos semejantes a Él. Dios Padre no quiere obligar a nadie a amarlo. Él quería que el amor fuera correspondido. Por eso les pidió solo una cosa. Nos narra el libro del Génesis. Dios Padre les dio un mandato. Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás irremediablemente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eva en su inocencia se dejó engañar por todas las mentiras que le dijo la serpiente y lleva a Adán también a desobedecer. Aquí es la parte donde tu disfraz le ayudaría mucho a Adán y a Eva para evitar ser encontrados por Dios. Al desobedecer a Dios, se comete el pecado original y con él entra la muerte, el miedo, la enfermedad, la desconfianza y lamentablemente se rompe la relación tan cercana con Dios Padre. Continuamos con el libro del Génesis. Oyeron los pasos del Señor Dios que paseaba por el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron. El Señor llamó diciendo: ¿Dónde estás? El hombre respondió: oí tus pasos, tuve miedo y me escondí. El Señor Dios les preguntó: ¿has comido del árbol que te prohibí? Respondió el hombre: la mujer que me diste me ofreció y comí. Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los hombres no pudieron ser fieles al plan de amor de Dios. Se dejaron engañar con las mentiras de la serpiente. Cometieron el pecado original que afectó la armonía que ya existía, trayendo consecuencias para toda su descendencia, incluyéndonos. También esto trajo afectaciones para toda la naturaleza. San Agustín, obispo, nos enseña cómo actúa el pecado. Si lo escondes, Dios lo descubre, pero si lo reconoces y nos arrepentimos de corazón, Dios lo perdona y lo olvida. Adán y Eva quisieron ocultar su pecado, nunca se reconocieron pecadores y por consecuencia salieron del paraíso. En nuestro caso, la Iglesia nos ayuda a reconciliarnos con Dios por medio del sacramento de la reconciliación. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Sin darnos cuenta, mancha nuestro corazón. Deformamos la imagen de Dios que hay en nosotros. Desfigura nuestro rostro de hijos de Dios. El pecado también altera nuestra capacidad de amar, sembrando tristezas, egoísmo y maldad. Debemos erradicarlo. Mucha gente culpa a Dios de la guerra, los asesinatos, los abusos del hombre, sin saber que el mismo pecado de los hombres es el que produce todo esto.
Recuerda que tenemos tentaciones, no son pecados, son invitaciones a cometer el pecado, las cuales debemos desecharlas de nuestra mente. Jesús en el desierto también fue tentado. ¿Cómo se presenta la tentación? Recurre a ti un pensamiento insistente. Puede ser generado por nuestros sentidos, algo que viste, tocaste, oíste. La intención del mal espíritu es despertar nuestras pasiones para pecar. Pero Dios nos ha dado un gran aliado, está en nuestra conciencia y nos aconseja bien para desechar el pecado. ¿Por qué se insiste tanto en conocer bien el pecado? Veamos. Los atletas deben estar atentos a sus fallas para superar sus metas y ser mejores. El científico, al conocer sus errores, es como se puede llegar a buenos resultados. En la vida con Dios debemos examinar para reconocer nuestros pecados y encontrar el bien en nuestra vida. Existen dos tipos de pecado que afectan nuestra vida. Primero, los pecados veniales son pequeños, como la pereza, la cobardía, la omisión. Pero el acumulado de pecados veniales nos puede afectar como si fuera pecado mortal. El segundo pecado es el pecado mortal, es cuando decidimos hacer algo mal. Tal vez lo planea y tiene consecuencias muy graves para los demás o para ti mismo. Estos pecados terminan en muerte, muerte para otras personas, muerte para la naturaleza o para mí mismo. Es importante que conozcas los 7 pecados capitales, porque estos pecados originan pecados mayores. Por ejemplo, la avaricia nos lleva a faltar contra el 10º mandamiento de no codiciarás los bienes ajenos. El orgullo o la soberbia. El pecado de la lujuria es el deseo desordenado de los placeres sexuales. Conversaciones en doble sentido, ver y buscar en las personas solo la parte sexual. Esto da lugar a quebrantar el 6º y 9º mandamiento. El pecado de la ira es cuando se pierde el control y se busca el dañar a otra persona, naturaleza o cosa, llevándonos a faltar al 5º mandamiento, no matarás. El pecado de la gula es el deseo desordenado por la comida o la bebida, ocasionando daños a nosotros mismos. El pecado de la envidia es el enojo porque otra persona sea mejor o tenga cosas que nosotros no tenemos. Se relaciona con el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. El pecado de la pereza es el dejarse dominar por la desgana del trabajo, despreciando el tiempo o faltando con nuestras responsabilidades. Algunas veces puede llevarnos a faltar a misa, quebrando el 3er mandamiento, santificarás las fiestas. Te voy a dar un consejo. ¿Cómo te puedes aprender los 7 pecados capitales? Recuerda siempre a Pasgeli, es una gatita que nos va a ayudar a memorizar. La P significa pereza, la A, avaricia, la S, soberbia, la G, gula, la E, envidia, la L, lujuria y la I, ira.